Buenos días, nuestro grupo está conformado por Natalia Pinilla, Daniel Cáceres y quien les habla, Luciana Castillo. Para nuestra entrega final decidimos optar por escoger la coyuntura del COVID-19. Espero que disfruten. Buenas tardes, el día de hoy les venimos a presentar el tema escogido para nuestro proyecto final de Introducción a la Macroeconomía. Bueno, nosotros escogimos la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto gigante en la economía no solo nacional, sino que también global. A nivel económico, los efectos de la crisis se reflejaron en la contracción del Producto Interno Bruto de la mayoría de los países, asimismo en la interrupción de las cadenas de suministro a nivel internacional y un aumento notable en las tasas de desempleo, por lo cual los gobiernos se vieron forzados a implementar políticas monetarias y fiscales expansivas, mientras que las tasas de interés cayeron a niveles mínimos históricos. Esta coyuntura fue un ejemplo práctico de cómo las economías abiertas y cerradas han reaccionado ante una crisis global. Elegimos este tema porque nos parece interesante analizar las debilidades estructurales en muchas economías, al mismo tiempo que ha generado un laboratorio natural para observar cómo se aplican las teorías económicas a nivel macro en situaciones extremas, donde entran a jugar un papel fundamental conceptos relevantes como lo es el Producto Interno Bruto, como lo es la inflación y la deflación, como lo es la inversión y el consumo, las tasas de desempleo, las cadenas de suministro, las políticas fiscales y monetarias, y como todos estos elementos entran a jugar un papel importantísimo en la recuperación económica después de una pandemia como lo fue la pandemia del COVID-19. Estoy de acuerdo con Natalia, además creo que es importante aclarar que la pandemia del COVID-19 no solo significó una crisis sanitaria, sino también como una de las mayores disrupciones económicas que ha existido en nuestra era. Desde una perspectiva como más macroeconómica, los impactos se observaron en tres grandes ámbitos. Entonces, la primera en la oferta, la segunda en la demanda y por último en el sistema financiero. En primer lugar, el cierre de actividades económicas esenciales para contener la propagación de este virus interrumpió como tal las cadenas de suministro y redujo la producción global, reflejándose así en caídas históricas del Producto Interno Bruto en muchas economías. Entonces, por ejemplo, en 2020 países como Estados Unidos experimentaron contracciones de hasta el 3.5%, mientras que en otros países en Europa cayeron alrededor del 8%. En segundo lugar, el desempleo aumentó drásticamente. Sectores como el turismo, la hostelería y el comercio minorista fueron los más afectados, dejando a millones de personas sin ingresos. Entonces, este impacto en la demanda redujo aún más el consumo, generando así un efecto multiplicador negativo en las economías como tal. Ante esta situación, los gobiernos y bancos centrales implementaron políticas fiscales y monetarias expansivas. Por un lado, tenemos los estímulos fiscales como transferencias directas a los hogares y créditos a empresas, buscaron amortiguar el impacto económico inmediato. Entonces, y por el otro lado, las tasas de interés cercanas al 0% y la inyección de liquidez por parte de los bancos centrales trataron de evitar un colapso financiero. Sin embargo, estas acciones también generaron una consecuencia importante. Entonces existieron aumentos en la deuda pública, riesgos inflacionarios y asimismo ciertos desequilibrios en los mercados. La crisis del COVID-19 no solo marcó un antes y un después en la política macroeconómica, sino que evidenció la fragilidad de las economías globalizadas frente a ciertos choques exógenos. Con esta visión macroeconómicamente, ahora podemos discutir las lecciones aprendidas y las implicaciones de esta crisis en el futuro económico global. Para concluir, podemos afirmar que la pandemia del COVID-19 representó uno de los mayores desafíos económicos de nuestra era moderna, poniendo a prueba las teorías macroeconómicas en situaciones extremas. Este evento dejó en evidencia las profundas interconexiones entre las economías globales, destacando cómo una crisis sanitaria puede desencadenar un efecto dominó que afecta a las variables clave en la economía, como lo son el PIB, las tasas de desempleo y las cadenas de suministro. Las políticas monetarias y fiscales expansivas implementadas por los gobiernos, aunque necesarias, también han generado debates sobre sus efectos secundarios, como el aumento del endeudamiento público y la posibilidad de presiones inflacionarias en el mediano plazo. Sin embargo, estas acciones demostraron ser esenciales para mitigar el impacto de la crisis, estabilizar los mercados y sentar las bases para una recuperación económica. Estos fenómenos nos permiten reflexionar sobre la importancia de fortalecer las estructuras económicas, diversificar cadenas de suministro y diseñar políticas públicas más resilientes ante las futuras crisis globales.
Asimismo, nos recuerda el valor del análisis macroeconómico como una herramienta fundamental para comprender y abordar las dinámicas de las economías abiertas y cerradas en un mundo cada vez más interdependiente. Finalmente, para concluir, exhibimos que la pandemia no solo expuso las vulnerabilidades de los sistemas económicos globales, sino que también nos brindó una oportunidad única de aprendizaje para mejorar nuestra capacidad de respuesta ante desafíos similares en el futuro. Con lo que compartió ya mi compañero Daniel, cerramos las conclusiones, por lo cual espero que haya sido este video de su agrado.